Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 844-696-8450. O también puedes mandarnos un mensaje a través de WhatsApp o Telegram al número 844-368-3068. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Descarga nuestra app. Búscanos en la App Store y Play Store como Neuma Multimedia. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Visita nuestro sitio web www.neumamultimedia.com. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. En Saltillo Christian School contamos con preescolar, primaria y además estancia infantil. Seguimos los protocolos de seguridad e higiene que tu peque necesita. Servimos alimentos nutritivos y balanceados. ¿Quieres saber más? Llámanos al 844-285-3185 y al 844-135-1088. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Síguenos en nuestras diferentes redes sociales. Encuéntranos en Facebook, YouTube e Instagram como Neuma Multimedia. Somos Neuma. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Somos un centro médico donde atendemos lesiones de hombro, rodilla, cadera, fractura, esguinces, pequeñas articulaciones como manos, pie y tobillo. Atendido por los doctores Jorge A. Garza Mendoza y Francisco J. Siller González. Estamos ubicados en Plaza Villa Alta, cuarto piso, interior 408, frente a Costco. Si deseas una consulta o mayor información, comunícate a los siguientes teléfonos: 844-136-5266 y 844-136-5271. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Nuevas son cada mañana.
Entrevistas, comentarios, reflexiones. Todo desde una perspectiva bíblica. Bienvenido.
Gracias a Dios. Ricardo, buenos días para todos ustedes. El Señor los bendiga grandemente. Es un gusto poder llegar a todos ustedes a través de Neuma Multimedia, como siempre. Ayer tuvimos un tema técnico. Aparentemente el tema de la tormenta nos trajo aquí alguna situación con la electricidad, pero gracias a Dios que hoy podemos estar llegando a todos ustedes a través de Neuma Multimedia en este tiempo que lleva por nombre Nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Y pues ya sabe, vamos a estar en el comentar de la palabra compartiendo. Le saluda el pastor Román García y compartimos este tiempo con el pastor Joel Valdés. Pastor, ¿cómo estás? Buen día para ti. Pues muy contento de estar aquí nuevamente, gracias a Dios, y esperando que pasemos un tiempo muy agradable, muy edificante, meditando la palabra del Señor en esta mañana. Así es, gracias a Dios, primeramente que el Señor nos hable. Saludamos a los hermanitos de cabina allá, nuestro hermano Ricardo y a su retoño Tadeo, un abrazo, gracias a Dios que están ahí. Buen día. Teléfono de cabina 844-696-8450, 844-696-8450. Para mensajes o WhatsApp estamos en el 844-880-4873. Y también estamos saludando a nuestra hermana Gabriela Contreras, que nos manda saludos y bendiciones. Igualmente Maricruz Gallegos, gracias. Tania Rodríguez, Cindy Ábalos, Rosa María Sánchez, Chuyín Díaz, que están saludando y también están etiquetando, lo cual agradecemos bastante. Pues gracias a Dios por su amor y su conocimiento, ¿verdad?, que nos da la misericordia que tiene hasta el día de hoy nuestro Señor y Dios Jesucristo, ¿verdad? Gracias a Dios. Después de un fin de semana largo donde comentábamos así brevemente, pastor, cómo el mundo está en contra del Señor. El mundo no va en contra de otro Dios ni de otra religión, va en contra del Dios que adoramos, del Señor Jesús, de lo que está escrito en la Biblia. Está en contra de el mundo, es anti, o va al anticristo, va a lo que es anticristiano, no contra otras religiones, no contra otras situaciones, sino con lo que es en contra del Señor Jesús. Y para muestra, pues, esta inauguración de los Juegos Olímpicos, que a decir verdad, pues es un deporte en cierto sentido, pues mucha gente nos gusta ver pues todas las disciplinas, pero aparentemente alguien ahí pues tiene todo el interés de que se aceleren los tiempos y de que el mundo sepa que se está esperando a un personaje, ¿verdad?, que nosotros identificamos bíblicamente. Y entonces platicaba con la iglesia que aunque siempre están llenos de simbología, tanto la inauguración del Super Bowl, la inauguración de las Olimpiadas, del Mundial de Fútbol, todos estos eventos que son, vamos a decir, de magnitud mundial o global, pues en esta ocasión más que nunca se presenta un rechazo a Jesús, un rechazo al cristianismo, y también se anuncia la llegada de un jinete en caballo blanco, pero que no es el que nosotros sabemos que vendrá al final de la tribulación. Y así está el mundo anunciando y proclamando. ¿Qué tan cerca estamos? Pues yo creo que bastante cerca, pues. Sí, definitivamente. Bastante cerca. Y muy, muy estratégico, ¿no? Creo que aún como están las cosas, pues usan la astucia para tratar. Yo creo que de alguna manera u otra, aparte de lo que ya sabemos que son los tiempos, me llama mucho la atención que han estado utilizando esta estrategia ya desde bastante tiempo, utilizando las más grandes plataformas de audición, de visión, y yo creo que esto es en parte es una prueba, ¿no?,
Sí. Ellos esperan para medir el mundo, para medir el concepto que se tiene de Jesús en el mundo. Sí. Sin duda, pues ya salieron algunas reacciones, obviamente. Ajá. Si no mal recuerdo, pues leí por ahí que habían salido a disculparse, pero en realidad están midiendo la fe del mundo, ¿no? Si la gente es pasiva, la si animadversión que se tiene, si es pasivo. Exactamente. Y ir avanzando en sus planes, ¿no? Sí. Y pues desgraciadamente vemos que el mundo se está apartando cada vez más se está polarizando contra Dios. Del temor a Dios, exactamente. Entonces está midiendo qué tanta cantidad de gente está a su favor o simplemente ya su conciencia se ha cauterizado por completo. Uh-huh. Pero es parte de, ¿no? Entonces tenemos que estar velando, observando cuáles son las estrategias del enemigo, pero al mismo tiempo para prepararnos, ¿no? Sí. Para estar preparados. No podemos estar ausentes, ignorantes de lo que está pasando. Y eso nos debe llevar a consagrarnos a la iglesia, a firmar sus pies, ¿verdad? Sí. Creo que es el tiempo menos indicado para distraerse en este tiempo, ¿no? Y eso lo estamos viendo, lo estamos observando, y pues un ejemplo pues lo acabamos de ver en esta inauguración, ¿no? Sí, muy, muy fuerte, fíjate. Uh-huh. Es una situación que, pues, como tú dices, de alguna manera le están midiendo a ver cuál es la reacción del mundo, cuál es la situación, pero ya muy, honestamente, muy muy abierto, muy muy deliberado. Yo decía que antes era pues escondido, con mucha simbología, ahorita es muy abierto. Exactamente, sí. Muy abierto contra el Señor, insisto, no van contra ningún otro, no atacan a ningún otro, porque ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo el nombre de nuestro Señor Jesús, y contra él es pues este ataque, ¿verdad?, que se está haciendo, y pues tenemos que no cerrar los ojos, o sea, no nos asustamos porque sabemos lo que la palabra de Dios dice, no nos pues no nos espantamos, ¿verdad? Sí sabemos lo que la Biblia enseña, pero es muy importante que se entienda que de alguna manera ya están muy, muy claros, muy, muy definidos, ¿verdad? Algunas secciones, algunas facciones de este mundo, sobre todo del liderazgo mundial y de las, exacto, pues lo que ya hemos venido diciendo, ¿verdad? De la élite de este mundo, donde a final de cuentas pues dejan ver pues hacia dónde van, y que tienen una certeza, que al menos saben la escritura, no sé si la escritura, pero amén, sí saben qué es lo que sigue. Sí, definitivamente. Así es. Y como quien dice, lo están pidiendo a gritos, ¿verdad? O sea, aunque no saben las consecuencias que esto les va a traer, pero a final de cuentas, pues sí lo están así como que anhelando, queriendo, cuando no saben lo que viene, ¿verdad? Si este personaje llegar allá, en el momento que llegue, cómo va a voltear al mundo, cómo va a poner al mundo de cabeza. Entonces, pues ahí, a través de un arte muy grotesco, de situaciones pues honestamente muy abiertas, muy deliberadas, en contra de Jesús, en contra de la iglesia, en contra del cristianismo. Y como tú dices, o sea, pues le están midiendo, pero si al ratito no encuentran ninguna resistencia, pues... Exacto. Es lo que está. Y ya, de hecho, esta acción ya fue muy osada, ¿verdad? Y al que en el mundo que no quiera ver los tiempos que estamos viviendo y hacia dónde estamos llegando, pues es porque ya de verdad no quiso verlo, ¿verdad? No quiso verlo. Entonces, Dios nos ayude, nos dé entendimiento, nos dé sabiduría, y afirmemos nuestros corazones. Definitivamente, eso es creo que es lo que nos compete a nosotros,
es cierto que las cosas tienen que seguir su curso, el cumplimiento de las cosas, pero mientras la iglesia esté aquí, tiene que estar haciendo la función. Para ello, pues hay que permanecer y prevalecer firmes, más que nunca en este tiempo. Y todo esto, pues son simplemente señales, ¿no?, de lo que está sucediendo, de lo que viene, de lo que sabemos que viene. Entonces, la iglesia tiene que estar alerta, ¿no? Sí, así es, alerta. Y cada vez más preparándose al regreso del Señor Jesús. Unos a esperar al anticristo y otros a esperar. Sí, por raro que parezca, hay un sector en el mundo que está preparando al mundo para la llegada de este personaje. Así es. Y que ellos ya muy anhelantes, ¿verdad?, de este tiempo. Mientras que nosotros sabemos que el evento importante es la segunda venida. Así es, sobre el mundo. De nuestro Señor Jesucristo, pero esto a la par del arrebatamiento de la iglesia, como algunos hemos profesado y creemos, que son eventos diferentes, concatenados pero diferentes. Y sabiendo que muy seguramente, según lo que algunos creemos, es que antes de la manifestación de este ser, pues la iglesia será levantada, ¿verdad? O un gran sector de la iglesia será levantado. Y ahora sí, una temporalidad de 7 años para la administración de este personaje en la tierra, y ya el segundo regreso de nuestro Señor Jesús. Así es. Así es que, iglesia, pues ahora sí que a parar los oídos. El que tiene oídos para oír, oiga. Vea lo que está ocurriendo en el mundo, vea lo acelerado que estamos. Yo no sé, seguramente que en el próximo evento multitudinario, si acaso llegásemos al Mundial de Fútbol, que sería el otro gran evento, bueno, hay que esperarnos al cierre también, porque el cierre seguramente que ya está programado, la clausura de estos juegos. A ver si le hacen una parodia a Mahoma o a alguien más. Sí, no creo, no lo creo. Solo atacan lo verdadero. El ataque es directo, sí. El ataque es el verdadero. Es sobre la verdad, ¿no? Y digo, no queremos que se lo hagan a Mahoma. A nadie. Porque sabemos que hay un grupo muy importante que tiene su fe en él, pero millones. Pero no va a ser. Es el verdadero, el genuino. A la verdad, sí, exactamente. El ataque a la verdad. Y bueno, pues viene la clausura y insisto, no sé si llegaremos al Mundial de Fútbol por cómo están las cosas, por el levantar de la iglesia del Señor Jesús, pero si así fuese, pues imagínese gradualmente cómo se va intensificando este descaro del ataque directo, y que se supone que es una de las sociedades más avanzadas en el mundo, ¿verdad? Imagínate, son los que llevan en el tema de la democracia y temas de la inclusión y cosas así, que es lo que trataron de demostrar con todo esto, cómo están avanzados en esos temas, pero nosotros estamos viendo el resultado, ¿verdad? Cuán contraproducente suele ser esto. Así es. Y bueno, pues que el Señor definitivamente nos ayude, definitivamente, y nos haga ver pues estas situaciones, este tiempo, a lo que estamos llegando, y cómo el Señor en todo ello se glorifica, en todo ello es exaltado nuestro Dios, y pues el Señor que verdaderamente se glorifique y sea exaltado, ¿verdad? En Mateo capítulo 7, hablando de esto y otras cosas y que debemos de ver sobre nuestro corazón, porque la Escritura dice que si alguno cree estar firme, mire que no caiga. En Mateo capítulo 7 vemos algo de esto, y dice en el 7:21,
Vamos a leer al 28, Mateo 7:21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Voy a leer hasta el 28, pero si tan solo leyera este versículo, el hacer la voluntad del Padre que está en los cielos, el amar la voluntad, el conocer la voluntad del Padre Celestial, el andar en esa voluntad. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea que para entrar al reino de los cielos hay que con antelación hacer la voluntad del Dios de los cielos. Todos aquellos que queremos entrar, y digo que queremos, pues obviamente es mi anhelo, y sé que los que están conectados seguramente lo es, pero para poder entrar al reino de los cielos tienes que comenzar ya desde ahorita a buscar para conocer la voluntad del Padre, a amar la voluntad y hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Ahora, pues dice que muchos le decimos Señor, Señor, y si Él es el Señor, pues estamos sujetos a su voluntad. Pero aquí dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día otra vez: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Que dicho sea de paso, tanto el profetizar en el nombre del Señor, echar fuera demonios y hacer milagros, todo esto es consecuencia de la fe, porque Marcos 16 o Mateo 28, cuando nos dan la gran comisión, dice: y estas señales seguirán a los que creen, mi nombre echarán fuera demonios, profetizarán, hablarán nuevas lenguas, lo que se está diciendo. Entonces sí es una evidencia de una fe, pero esa fe se tiene que llevar a que la persona que cree se someta enteramente al Señor. Es decir, los milagros, las profecías, el echar fuera demonios no son la señal de que estamos sometidos al Señor, es la señal de que creemos. Eso lo dice Marcos cuando dice: y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera. Entonces, pero el punto no es creer, porque sabemos que hasta los demonios creen y tiemblan. El punto es someter nuestra voluntad a la voluntad del Padre, amar la voluntad de Dios y hacerla. Yo no creo que aquí el error sea el echar fuera demonios o profetizar, o hacer milagros. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: y estas señales serán los que creen. Bueno, ¿cómo va a ser algo malo? Sino que el problema es que si esas señales de Dios para nosotros, porque es Dios el que hace milagros, el Dios el que sana, es el Dios, no nos llevan a rendir nuestras vidas al Señor, pues como que no hubo mucho, como que sí, como decir, pues es que la voluntad de Dios es que seamos sanos. Pues Dios quiere que estés sano, que tengas salud, pero su voluntad es que te rindas a Él. Y te puede sanar, y gloria a Dios que sí lo hace, pero si la sanidad no te lleva, el milagro no te lleva a rendir tu vida a Cristo, entonces como que fue en vano, ¿verdad? No es que Dios no quiere que profeticemos, Él dice que profetizarán, Él dice que hablarán nuevas lenguas, pero si la señal que Dios me da de poder profetizar y de hablar nuevas lenguas no lleva a que yo someta mi voluntad a su voluntad, entonces pues como que no tuvo mucho sentido, ¿verdad? Sí. Entonces, Señor, Señor, le van a decir: no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros.
Y entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Ni el hacer milagros, ni el profetizar, ni el echar fuera demonios es hacer maldad. Todo eso es hacer un bien. Pero si a la par de eso vivimos haciendo mal, pues es como no conocer a Dios. ¿Verdad? Efectivamente. Y entonces Jesús dice esto: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, oír para hacer, todo aquel que me oye estas palabras y las hace, le compararé, dice el Señor, le compararé a un hombre prudente. Oír y hacer. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El que oye y las hace. Descendió lluvia, vinieron ríos. Híjole, pues a veces no nos gusta que llegue esa lluvia que provoca ricos, esas tempestades, ¿verdad? Que es a final de cuentas esa prueba, la lluvia, los ríos, donde se va a determinar qué vamos a hacer con la voluntad de Dios. Si realmente estamos firmes sobre la roca o no. Exacto. Por eso dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y le pasó lo mismo. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. ¿Cuál fue la diferencia entre estas dos? Pues que uno oyendo hizo y otro oyendo no hizo. Y lo que puso a prueba, y vuelvo a insistir, que Dios nos ayude a todos los que profesamos la fe, todos aquellos que predicamos o que hemos creído, que Dios nos ayude en el día de la prueba, que Dios nos ayude en el día del conflicto, que Dios nos ayude cuando se viene esa lluvia a manera de tormenta, cuando se viene, se hacen esos ríos, y entonces permanecer firmes sobre Cristo la roca. ¿Por qué? Porque leíamos anteriormente que pues no todo el que le dice Señor, Señor, pero eso no es algo que yo defina, no es como que yo digo, no, tú sí eres, aquel no es, el otro, o que alguien diga, no, tú sí eres. No. El tiempo del conflicto, el tiempo de la tormenta es el que saca a luz las cosas. Y ahí es donde mayormente nosotros tenemos que estar firmes y hacer lo que sabemos que tenemos que hacer por la palabra de Dios. Así es. Porque pues todo el mundo diríamos, no, yo construyo sobre la roca porque estoy en Cristo. No, el que oye las palabras y las hace está sobre la roca. Y el que oye las palabras y no las hace está sobre la arena. ¿Y cómo se va a evidenciar? Bueno, cuando en el tiempo de la lluvia se vengan los ríos, se vengan y ahí, si queda de pie, estaba sobre la roca. Ni siquiera si dice. Si la casa queda de pie, estaba sobre la roca. Si la casa no estaba de pie, no queda de pie, pues finalmente no estaba. Cuán contundente dice aquí que se admiraba en el 28. Estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es decir, es contundente el mensaje, es totalmente claro. Y para esto, todos, hermanos, todos los que estamos en la fe, tendremos que manifestar si estamos o no estamos en el Señor.
Insisto, no por lo que decimos, sino por cómo quede la casa. Y ahí sí mis oraciones para todos los que estamos en el Señor, que en el día de la prueba la casa quede de pie. Sí. Y eso va a depender de lo que el Señor está explicando aquí de esta manera, de esta forma. Y lo interesante, hace tiempo mencionabas la importancia de poner atención en los verbos. Sí. Sí. Y qué diferente es hacer la voluntad a oír su voluntad o conocer su voluntad. No basta con saber cuál es la voluntad de Dios, sino hacerla, ¿verdad? Porque a veces nos llenamos de conocimiento, atesoramos el conocimiento, pero pues falta desarrollarlo, ¿no? Yo creo que es lo que sucede en muchas ocasiones, ¿verdad? Tenemos el conocimiento, pero no la determinación del corazón a hacer lo que es finalmente hacer la voluntad de Dios, ¿no? Sí. Y la otra, me llama mucho la atención la figura que el Señor utiliza, y sobre todo porque nos enseña cómo a veces nos enfocamos solamente en lo visible, en lo externo. Y es como si alguien simplemente empezara a construir, aplicándolo a estos tiempos, y usted busca el terreno y sobre la tierra empieza usted a construir una casa y empieza a embellecerla, y usted ponga toda expectativa en lo que ve. Y yo creo que ha sucedido así muchas veces, en este caso, en este ejemplo que el Señor está diciendo de aquellos que vendrán en aquel día, diciendo, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, o en tu nombre hicimos muchos milagros. Creo que se concentraron en el don, vivieron por el don y vivieron para el don, y se olvidaron de edificar su vida en el Señor, de deleitarse en hacer la voluntad del Señor. Y como muchas veces hasta el día de hoy el enemigo ha sido muy astuto para desenfocarnos. Yo creo que en todos lados, en todas partes, en el caso del ministerio, el pastorado, la enseñanza, el maestro, es llevar al pueblo a enseñarle, a hacer la voluntad del Padre, a ponerle como primer lugar, a poner el cimiento en su vida. Hoy cuántas veces se desestima, o inclusive quienes se han burlado de la doctrina, que es el fundamento de la fe del creyente, que lo va a sostener, básicamente. Y entonces, cuando nos enfocamos en lo que no es lo prioritario, como en este caso, que como decías hace un momento, por supuesto que son importantes, porque dan testimonio del poder de Dios. Pero y es una evidencia de que creo, pero no de que me someto. Exactamente. Entonces, qué importante es entender las palabras que el Señor está explicando para establecer firmemente, porque inclusive estoy viendo la forma en que está escrito en el versículo 25. Sí. La manera progresiva en que se van complicando las cosas para probar si realmente estamos cimentados en Jesús, porque lo dice primero en la lluvia, y luego vienen ríos, y luego vienen vientos. O sea, finalmente va progresivo. Quienes, bueno, todos sabemos perfectamente que empieza a llover, se ablanda la tierra, vienen las avenidas, el primer golpe, y luego el tercero es el viento. O sea, ya definitivamente es una prueba. Y yo creo que muchos hemos experimentado este tipo de situaciones en la vida, todos los cristianos en algún momento, y ahí es donde vemos medimos cómo estamos cimentados, y esto nos ayuda, cada prueba, cada dificultad nos ayuda a entender sobre qué estamos cimentados, ¿verdad? En dónde estamos enfocados, si es en el Señor o solamente en embellecer una apariencia de piedad, sino que verdaderamente nos encontramos deleitándonos en la voluntad del Padre, o sea, haciendo la voluntad del Padre, trabajando, creyendo, haciéndola, edificando. Y yo creo que es algo que es muy importante considerar en este tiempo. Sí, porque vemos
Y yo cuando he escuchado que se lee este pasaje muy a menudo, es como si fuese un ataque a los milagros, a las señales, pero pues no, o sea, a ver, pueblo de Dios, si el día de hoy dijéramos, no, es que no es por hacer milagros, no, espérame, o no es por profetizar, o no es por echar fuera demonios, no, espérate, se necesita, y es una evidencia de la fe, pero no resuelve si estoy sometido o no al Señor. Exactamente. Como ahorita que decías acerca del don, que sustentan su vida en el don, pudiéramos decir en el don o en las manifestaciones, pero el don finalmente no hace carácter. Exactamente, es cierto. Y lo que estamos viendo aquí por el Señor es que ni siquiera lo que yo diga o lo que tú digas, yo puedo decir de ti o tú puedes decir de mí. A veces caemos en esa trampa, en la astucia del enemigo de juzgar si tú estás en la roca o de juzgar si yo estoy en la roca. Pero la realidad es que no, ni yo puedo juzgar si estás en la roca o tú, si los dos somos cristianos, y esperando que los dos estemos sino cuando viene la prueba. Exactamente. Porque aquí lo que queda de pie en el Señor estaba fundamentado en el Señor. Y es, pues es complicado, ¿no? ¿Quién quiere que venga la lluvia y que se formen esas corrientes de agua y luego vengan esos vientos? ¿Quién quiere eso? Pues no lo queremos. El pueblo de Dios se ha librado, pero cuando llega, sí nos hace ver dónde está nuestra fe. Si está en la roca o está en la arena, que son las personas, la gente. Cuando el llamado es que esté obviamente en la roca. Sí, claro. Y de hecho, el punto es que son temas tan profundos que a lo mejor si los ponemos en un canto y decimos funda tu casa sobre la roca, y pensamos que es decirle a la gente que no está en Cristo, acepta a Cristo para que tu vida esté sobre la roca, pero la realidad no es esa. Es alguien que, habiendo aceptado a Cristo, tiene que mantenerse firme en Cristo a pesar de los pesares. O sea, todavía va más allá, ¿verdad? Así es. Entonces nosotros somos los que estamos a prueba. Si estamos fundamentados sobre la roca. A ver, dice Chuyin Díaz, voy a leer aquí. ¿Qué pasa cuando tú le hablas a la gente, a uno y a otro, y en algunas ocasiones hasta se burlan y otros te oyen con atención, pero no aceptan el cambio? Y todo queda ahí. Tienes que hacer algo más o esperar el tiempo de Dios. Fíjate, Chuyin, que me he dado cuenta que en 2 ocasiones has preguntado una pregunta muy similar. Y creo que es porque tienes un llamado, un ministerio, vamos a decirlo así, hacia el evangelismo. Yo te recomiendo, Chuyin Díaz, que cuando tú vayas a evangelizar, hay que hablarle a todo el mundo, hay que compartir a todo el mundo, pero lo primero que te diría es, como consejo, a lo mejor no me lo pides, pero me preguntas algo y te quiero contestar dándote un consejo. Cuando tú compartas a la gente, piensa ahorita lo que estamos leyendo. Ahorita leíste 3 tiempos. Lluvia, se hicieron ríos, golpeó el viento. Así es. 3 cosas que vino a poner a prueba si la fe de la persona es en el Señor. Yo te lo quisiera comentar así. Cuando tú le hablas a una persona del Evangelio de Jesús, no esperes que el evento ocurra en el momento. No es como que ya te hablé, defínete, acepta a Cristo, no. Porque para que una persona pueda resolver tiene que tener fe. Y la fe solo será por el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando tú le hables a la gente, háblale una vez, 2, 3,
y espera el resultado. No trates de acelerar, pero dime ya, resuélveme ya, porque hay gente que no se le ha abierto el oído a lo que le estás diciendo. O sea, yo sé que hay gente que dice, a ver, te hablo de Cristo, toma una decisión. Va a decir, espérame. Bueno, yo que le comparto el evangelio, debo tener la paciencia para decir, oye, piénsalo, lo seguimos platicando. Número 1, que cada vez que compartamos, no esperemos, porque nunca ocurre, que tú sembrando una semilla, brote en el momento que la estás sembrando. O sea, tienes que compartir la palabra, el evangelio, y esperar qué pasa en ese corazón. A lo mejor luego viene y te pregunta, oye, y ya tú ves, oye, hay que seguir en esta tierra porque tiene la inquietud, quiere, hay algo. Esa sería la primera que te comento. Cuando compartas, no esperes el resultado en el momento, porque seguramente ni tú mismo lo diste. Es decir, a lo mejor te compartieron durante tiempo, te hablaron, oraron por ti, así como el efecto de la lluvia, los ríos y el viento, hasta que se cimbró esa vida, o se sacudió esa vida. Así muchos de nosotros nos hablaron una vez, 2 veces, 3 veces, hasta que Dios nos llevó a una encrucijada, ya no hubo de otra. Tuvimos que decidir. Así es. O lo rechazamos o lo aceptamos. Entonces hay que tener esa paciencia y esa fe en la palabra. A veces nosotros creemos que es por ser persuasivos. Ándale, decide. Y habrá momentos, pues, si la persona se está yendo de está muriendo, pues claro que tiene que tomar una decisión, pero si tiene que tomar una decisión, entonces yo necesito dedicarle más tiempo para hablarle la palabra, porque la persona no se salvará por la persuasión, sino porque realmente creyó, y eso solamente viene por el oír de la palabra de Dios. Entonces si me paso un rato y otro compartiéndole de Jesús, hasta que la persona dice, oye, creo. Ah, bueno. Entonces lo primero es no buscar el resultado inmediatamente. Nadie avienta una semilla y brota en el momento. Pues el sembrador salió a sembrar. Va sembrando y esperas el resultado. Ese sería el primer consejo que te doy, porque veo que hay una muy buena intención y una atención al llamado a seguir compartiendo, lo cual celebro. Me da gusto, Chuyín 10. Pero la segunda es que según el Evangelio, según San Juan, Jesús le dijo a los discípulos, ustedes dicen que faltan meses para la cosecha. ¿No dicen ustedes que aún faltan tantos meses para la cosecha? Y él dice, alcen sus ojos y miren que los campos están blancos. Ahora, esta es la segunda que te quiero compartir a ti, que te gusta evangelizar, y qué bueno que lo haces. Te animo a que sigas haciéndolo. La segunda es que antes de evangelizar, nosotros tenemos que alzar los ojos al cielo para poder ver dónde están los campos blancos. Porque si bien es cierto, hay mucha gente que no está lista, y a lo mejor le hablan 1, 2, 3 veces y pasará tiempo y un día tomará la decisión. El punto es que si tú primero, cuando vas a evangelizar, no volteas al cielo, no buscas a Dios para que te muestre quién está listo, difícilmente vas a cosechar una vida. Porque imagínate querer cosechar donde alguien no ha sembrado. Oye, aquí ni le han hablado y ya quiero cosecharlo. Oye, al otro le hablaron hace un mes, pero o hace 2 días, pero todavía no lleva, la semilla que le plantaron no ha brotado. Entonces yo te daría esos 2 consejos a todos aquellos que tienen a bien evangelizar. Número 1, que nunca esperen que aventando la semilla brote. Es un efecto y para eso hay que ser sabios. ¿Cómo estoy compartiéndote la palabra sin que tú percibas? Primero, sin que yo sea impositivo,
Y segundo, sin que me percibas y positivo. Te estoy imponiendo algo. No. Escúchalo, mira. Todos tenemos amigos, familiares que tienen necesidad de Dios y no están en el Señor. Pero ellos no saben lo que nosotros sabemos. Nosotros sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ya sabemos muchas cosas, pero ellos no lo saben. Y ellos tendrán que tener su proceso para racionalizar, para pensar, porque la fe también es racional. Dice la Biblia que nuestro culto es racional. Tiene que haber un razonamiento, un pensamiento. Oye, fíjate que he estado pensando en lo que escuché. He estado pensando en lo que estoy escuchando en la radio. He estado pensando en lo que me están compartiendo en la liga. Cuando se comparte en las redes sociales. Y fíjate que sí. O sea, yo de repente saludo gente en la iglesia que me dice, oiga, Paz, ¿quién me invitó? Como le dice, no, fíjese que tengo tiempo escuchando. Pero a la primera no produjo. Porque es una fe que también se piensa, pues no es una fe que pues ciegamente es una fe racional. Es vuestro culto racional, dice. Entonces, yo te daría esos 2 consejos. Número 1, que nunca esperes. Digo, qué lindo cuando el Señor te dice, nomás ve y cosecha, ya está listo todo. Tú no sembraste, tú no regaste, tú no me vas a ir a cosechar. Para eso hay que tener la mirada puesta en el cielo. Es decir, que Dios me muestre los campos blancos. Pero dice el pastor, pero no voy a estar esperando a ver si Dios me muestra. No, habrá momentos en que una persona te va a surgir, le vas a compartir, y a lo mejor se ríe, a lo mejor se burla, pero tú ya estás dejando la semilla. Así es. Entonces, esos 2 consejos te doy, Chuyin. Espero que te puedan ayudar, espero que te sirvan. Qué bueno que estés evangelizando, qué bueno que tengas esa atención al llamado. Y en ese sentido, en esa línea de ideas, a algunos les toca sembrar y a otros recoger. Te digo porque tuvimos la experiencia de compartir en la empresa donde yo trabajaba. Sí. Había otro compañero que tenía poco convertido, pero tenía ese espíritu de evangelismo muy fuerte. Él. Es un ministerio, es un oficio. Y estando, llegué al área donde él estaba y bueno, coincidimos en que éramos cristianos y él se preparaba con mucho material para evangelismo y evangelizamos todo lo que se pudo. Él era un muchacho muy extrovertido. Él podía compartirle a quien fuera, fuera gerente, fuera supervisor, a todo mundo. Era algo sorprendente verlo compartir el Evangelio de Jesucristo. Y bueno, Dios nos dio la oportunidad de evangelizar toda la línea donde nosotros estábamos. Teníamos la facilidad de hacerlo y afortunadamente, por la gracia de Dios, tuvimos toda la libertad del mundo. O sea, nunca tuvimos ningún obstáculo generalmente. Entonces, con muchos compartimos, hablamos, pero no vimos el resultado en ese momento. Al paso de los años, cuando menos 3 personas que trabajamos en ese tiempo, finalmente me los encuentro. Y la gran sorpresa es que me llevo, muy alegres me dice, oye, fíjate que ya me convertí. Oh, Dios. Me acuerdo mucho cuando tú me hablabas, cuando me regalabas folletos, me regalabas Nuevos Testamentos, y empiezan a contar cómo sucedió su historia, ¿no? Su testimonio, cómo es que salieron de esa empresa, metieron a otra, allá no faltaba quien le hablaba, salían de esa empresa, llegaban a otra empresa y había otro que estaba hablando y finalmente se convierte. Fíjate. Entonces, a alguien le tocó, ¿verdad?, tener experiencia de recoger ese fruto, pero otros ya habían trabajado anteriormente, ¿verdad? Y a veces nos va a tocar trabajar en esa alma, quizás los primeros, pero finalmente pues se congregó, se convirtió uno de ellos se convirtió toda su familia, su papá, su mamá, y fue en un momento en que él estaba pasando un problema muy fuerte en su matrimonio, estaba a punto de separarse, su esposa lo había abandonado, etcétera, etcétera. Pero esas palabras que había recibido hicieron mella en su corazón y finalmente se convierten al Señor.
Y ese es así dice el Salmo 126, irán dando y llorando el que lleva la preciosa simiente, dice, más volverá. Con regocijo. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero volverá. Y bueno, yo lo he visto. Y que sí se siembra con lágrimas. Exactamente. Andando y llorando. No es algo que a veces se dé. Pero sí, a veces llegas y cosechas, dices, oye, ¿quién sembró? No, pues ya tiene rato que lo plantaron. Sí, entonces a veces tenemos que diferenciar entre el sembrar y cosechar, ¿verdad? Que todos quisiéramos cosechar, pero la verdad es que tanto el que siembra como el que cosecha recoge salario. Le va bien en el Señor, le bendice el Señor. Así es. Y qué bueno que se tenga esa inquietud. Pero sí, y la otra es cuando ya habrá una actividad propia de evangelismo, pues es muy importante que en esta actividad propia del evangelismo, antes de salir a evangelizar, yo busque al Señor. Pase un tiempo delante del Señor para contemplar y decir, Señor, llévame a donde están los campos blancos, porque imagínate que quiera cosechar de una maceta, perdón la expresión, una maceta que está seca, que yo diga, bueno, yo salí a evangelizar y quiero cosechar esa maceta. No, pues en unas voy sembrando y en otras, hay que cosecha esa vida, porque siempre habrá gente que ya está lista para Cristo, pero yo no lo sé. Por eso dice, alza tus ojos al cielo, le dice Jesús a los discípulos, y miren los campos blancos. Yo digo, bueno, que los campos están en el cielo, no, pero el que me da revelación de quién ya está listo para ser cosechado es el Señor. Amén, así es. Ahora, el hecho de que haya gente que no está lista para ser cosechada no implica que yo los deba seguir sembrando. Si no, pues nunca tengo resultados. No, los resultados es que sembraste. Así es. Deja ver qué pasa con la fe de la gente. Deja ver si esa persona le rinde su vida. No. Ahora, lo que estamos leyendo aquí en Mateo 7 es que los que ya recibieron, los que ya le decimos Señor, así es, todavía tenemos que mostrar, o se tiene que demostrar en nosotros que nuestra fe realmente está en Él. ¿Cómo? Cuando en el venir de la prueba mostramos que estamos en la roca, cuando la casa queda de pie, cuando no hay pérdida. Pero también vuelvo a insistir, pudiera ser muy fácil que yo dijera de ti, o tú dijeras de mí, o de alguien, no está en la roca, o sí está. Pues la verdad es que el Señor conoce, y todos nosotros, con cuidado, lo digo, tendremos que ser expuestos a si está nuestra fe en Cristo o no. Y tristemente, perdón que lo diga así, la evidencia será en qué quedó de pie. Porque la que se construyó sobre la arena, dice que pegó con ímpetu, vinieron los vientos y todo quedó destruido. Entonces se hace grande la ruina, mientras que el que construyó sobre la roca, y vuelvo a insistir, no es un problema de que, no, los que oran y la gente sana, o los que profetizan, o los que echan fuera demonios, no, están mal. No está diciendo eso. Va a decir que en aquel día muchos le dirán, pero no todos los que hicieron milagros le van a decir eso, ni todos los que echaron fuera demonios, como diciendo, no, hombre, para que echaran fuera demonios, mira, ahora ya me están diciendo que no me conocen. No es eso. Pero muchos de los que solamente vivieron del don, muchos de los que solamente pensaron que con la evidencia de que creían era suficiente, sin someter su voluntad al Señor, se van a llevar la sorpresa. Así es, definitivamente. Eso no era una evidencia de que estaban sometidos al Señor, no era una evidencia de que hacían la voluntad de Dios. Sí, es como decir, oye, ya soy salvo. Qué bueno, gracias. Gracias a Dios. ¿Sí? ¿Y dónde están las mujeres? Fíjate, me llama mucho la atención la expresión, porque está doble, pero es la expresión de un esclavo, de un siervo, hacia su amo, Señor. Pero qué contrariedad, ¿no? Porque el Señor, porque no hacía la voluntad. Exactamente, el Señor está viendo. Oye, pero ¿por qué me dices Señor y no haces? O sea, o no me digas, o dime y haz. Exactamente.
Y como se menciona en algunas ocasiones, nos gusta el Señor como el Salvador, ¿verdad? Uh-huh. Pero nos gusta lo de la salvación, el regalo, el don de la salvación. Amén. Gloria a Dios. Pero como Señor, es como que la cosa cambia, ¿no? Porque ya, como decías hace un momento, ya es un asunto de sometimiento y siempre va a existir esa resistencia, ¿no? Pero creo que en la manera en que nos consideremos verdaderamente siervos, humildes delante del Señor, podemos hacer su voluntad con amor, sí, con pasión. Y yo creo que es lo que realmente es lo que va a traer seguridad, sí, a nuestra vida. ¿Cuándo? Precisamente cuando desciendan lluvias, cuando vengan ríos y soplen vientos. Creo que ahí se va a notar quienes han edificado su vida espiritual sobre la voluntad de Dios y no sobre la propia, que es el problema. Sí, porque entonces tendríamos que decir que cuántos de los llamados cristianos realmente hacemos la voluntad de Dios o hacen. Vamos, no me voy a incluir porque no estaría siendo juez y parte ahora, pero así es. ¿Cuántos de los que nos decimos cristianos realmente hacemos? Y que es muy triste que luego querramos ocupar nuestro tiempo en decir tú sí, tú no. Exacto. Digo, hay un discernimiento natural cuando alguien pues no conoce al Señor, ni siquiera lo ha recibido, ¿verdad? Dice, ya ves que a veces dice la gente que no está en Dios, no está en el Señor. Bueno, es que y menciona a Dios de una manera vana, pero no, estoy hablando de los cristianos. Sí, sí, claro. Cuando el cristiano, y que no estamos y no debemos, y que caemos en un error en desestimar el cristianismo de otros. Al contrario, pedirle a Dios en oración que le permita, sí, vamos a suponer, yo como pastor, suponiendo que Dios me mostrara, y tengo a los dos miembros en la iglesia, al que construye sobre la roca y al que no, que de hecho ocurre, todos nos encontramos en esos dos grupos, entre el que dices que está sobre la roca. De hecho pienso que los dos pueden decir que están sobre la roca, pero la prueba muestra que uno sí y uno no. Exactamente. Okay. Pero mi oración sería, o mi oración es para que aquel que no está en la roca, que es evidente, pues Señor, ayúdale a darse cuenta, o ayúdame a darme cuenta. Y aquel que está en la roca, Señor, pues afírmalo en ti, ayúdalo a ir de gloria en gloria. Es decir, que en un caso causa pérdida, se cae la casa, se caen muchas cosas, pero no creo que deba ser la alegría de ninguno de nosotros, ¿verdad? Al contrario, sino que nos hace temer a Dios, humillarnos. Sí, efectivamente. Porque pues nosotros no sabemos lo que Dios sí sabe. Y puedo tenerte en un muy alto concepto, a ti o a alguno de ustedes. Y el Señor puede decir, no, nada que ver. O puedo decir, no, hombre, este ni es. Y el Señor dice, no, pues la verdad es que es como la vida de Juan, ¿te acuerdas? Dice que ¿qué salieron a buscar cuando fueron al desierto? Una caña cascada, un pábilo que humea. ¿Qué salieron a buscar? Un hombre vestido de ropas elegantes. A un profeta. Y les dice, sí, hablando de Juan, ¿te acuerdas? Sí. Y más que profeta. E incluso les hace ver este Juan que muchos menospreciaron y que fue el gran tema para el pueblo de Israel. El gran tema no fue no conocer a Cristo. Así es. No, el gran tema fue no haber conocido a Elías. Porque si hubiesen conocido a Elías, que era Juan, hubieran sabido quién era el Cristo. Porque Juan, el único que iba a saber quién era el Cristo era Juan. Era Elías, no el pueblo de Israel. Wow. Entonces,
el problema del pueblo de Israel es que primero desestimó a Juan. Y pues el atuendo de Juan y todo como que no daba mucho. Oye, se viste de piel de camello, anda como loco allá en el desierto, comiendo miel y chapulines, ¿verdad? ¿Cómo va a ser este Elías? ¿En qué momento, verdad? Yo no sé en qué momento Juan decidió, a qué edad Juan decidió vestir piel de camello. Pero pienso que hubo algo en su corazón que lo hizo vestirse como Elías. Y entonces cuando le dijeron, ¿eres tú Elías? Dijo, ándale, pues es que pues me ando vistiendo como Elías, hablo como Elías. Pero pues yo me llamo Juan, ¿verdad? Pero ese es el punto, Paz, que a veces podemos tener en un muy alto concepto una persona y puede ser que no es así. O a nosotros los pastores. Así es. O podemos tener muy poco concepto a alguien y tampoco es así. Es decir, por eso es muy importante que sepamos que Dios sí conoce y que sepamos que más allá de los milagros, que no están mal, nunca voy a decir que están mal los milagros en el nombre de Jesús, ni las profecías, ni el echar fuera de demonios. Imagínate, una persona que es liberada de demonios, ¿cómo no va a estar agradecida con Dios de que le quitaron de encima a los demonios? Pero el hecho de que alguien crea no es lo último. Eso a mí me causa cierto, yo sé que en qué sentido se escribieron las tesis, pero cuando dice solo fe, dices, pues entiendo en qué sentido lo dice, pero si esa fe no te lleva a que tu voluntad se doblegue al Señor, pues te quedaste a medias. Así es. Te quedaste a medias. ¿Ibas a leer algo, pues? Sí, me estaba acordando porque hay un término aquí que no solamente puede ser aplicado en término personal. O sea, estamos hablando de personas que vienen con el Señor, ¿verdad? Pero también estaba meditando sobre la casa, que no solamente podemos considerarlo algo particular, personal, sino también aplicarlo en la familia. Y me acordaba precisamente de la expresión de Josué, después de confrontar al pueblo, después de advertirle al pueblo de la situación que venía, y la determinación de servir al Señor, de hacer su voluntad. Y Josué es un hombre que decide que él y su casa servirán al Señor. Es decir, no estaba hablando de otra cosa más que someterse a la voluntad de Dios. Y no solamente él, sino su casa, ¿no? Entonces, un término que aplica también a la familia, y que una vez que nos hemos convertido al Señor Jesús, pues tenemos que edificar la familia. Y yo creo que muchos lo hacemos, ¿no? De alguna manera, porque los que hemos formado la familia dentro del Señor Jesús, pues la idea es eso, ¿no? La idea es edificar nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra casa en Cristo Jesús. Pero al paso de los años vienen las pruebas y empezamos a notar que algo empieza a suceder en esa casa, ¿no? En esa familia, ¿no? Entonces creo que lo podemos ver, y aquí es donde se definen las cosas, ¿no? ¿Quién ha estado haciendo, construyendo sobre la voluntad del Señor o sobre su propia voluntad? Sería el otro término, ¿no? Pero es una enseñanza maravillosa, y lo importante que es caminar siempre en la voluntad de Dios, sobre todo nosotros como padres, para poder edificar a nuestros hijos, que nosotros siempre caminemos en la voluntad, nos determinemos como Josué a caminar y hacer, no solamente oír, escuchar, sino hacer la voluntad de Dios en nuestro hogar, en nuestra familia. Y creo que en ese sentido, sí, seguramente esa casa se va a sostener. Gloria a Dios por aquellos, y oramos también, ¿verdad? Sin duda, como decías hace un momento, oramos por aquellos que de alguna manera, pues al paso del tiempo, los hijos se van, se retiran, se aíslan del evangelio, etcétera, porque cualquier razón oramos en algunos casos, y oramos a Dios, pero
Pero creo que el Señor ha puesto las cosas bien claras, bien firmes, ¿no? Sobre qué y dónde debemos determinar. Y hacer la determinación de caminar en la voluntad del Señor, que es realmente lo que nos va a sostener. Fíjense que yo sé, ustedes también lo saben, pero a veces no reflexionamos a qué punto es. Pero el cristianismo es un caminar, y es caminar un camino. Así es. Para eso son los caminos. Para caminarse. Exacto. Y para llevarte de un punto a otro punto. Exactamente. Y no importa dónde empezaste a caminar, si a los 20, a los 30, a los 40, a los 50 años, tendrás que recorrer hasta llegar a un punto. Tienes que llegar al destino. Así es. Eso es el cristianismo. Caminar ese camino hasta llegar a ese punto. La salvación eso es. Comienza y culmina. La salvación tiene, vamos a decir así, un inicio y una graduación. Cuando alguien pregunta que si la salvación se pierde o no se pierde, yo lo primero que digo es: define lo que es salvación. Si logras definir lo que es salvación, entonces puedes definir qué ocurre con ello. En la mayoría de los casos la gente no sabe definir lo que salvación es. No lo sabe definir. Pero bueno, el punto es que todos nosotros estamos en el camino, vamos andantes, y tenemos que llegar a cierta meta, única meta para todos. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Él también tuvo una meta, él también tuvo un gozo puesto delante de él, y culminó. Pablo culminó y supo que había culminado. Pedro culminó y supo que había culminado. Dijo: ya estoy listo para ser sacrificado. Pero nosotros nos llamamos cristianos porque vamos caminando en ese camino. Y en ese camino donde vamos caminando, invariablemente, ese conocimiento, esa salvación, nos lleva a tener pruebas, a tener conflictos, a tener luchas, a tener... Es como lo que estábamos diciendo al principio del programa, con esta inauguración de los Juegos, de las Olimpiadas, Juegos Olímpicos, que es abiertamente un ataque contra el cristianismo, no es contra otra cosa. Así es. Estaba escuchando, me hicieron llegar ahí un audio, un video de los exponentes de un libro que habla de la ciencia y de Dios, como si se deslindan o no. Y escuchaba a uno de los expositores del libro que decía que el pensar, un científico que al leer el libro, este libro que confrontaba esas dos partes, de lo que la ciencia niega de Dios y de lo que Dios afirma, y cómo, en qué momento se separó la ciencia y Dios, entre comillas, por un tema del hombre, ¿no? Que la ciencia verdadera no está desligada de Dios. Dios es dador de ciencia. Pero esta persona decía que conforme iba despertando a los temas de la ciencia y Dios, y se iba convenciendo de que Dios existía, decía él que le hacía reflexionar de que, oye, pues si el universo tuvo un comienzo, alguien está detrás del comienzo. Y se sabe que el universo tiene un comienzo, o sea, no es que siempre ha existido. Hubo un antes y un después. Entonces es una manera de reflexionar sobre el hecho de que hay alguien detrás. Si esto tuvo un comienzo, ¿quién lo inició? ¿Quién lo arrancó? Bueno, y es una de las pautas para pensar en Dios. Pero luego descubrió que si creía en Dios, tenía que encontrar quién era Dios. Es decir, quién de todos los que en las religiones se promueven como Dios, quién es Dios. Y él comenta cómo tuvo que llegar al tema del Dios revelado primeramente a los hebreos, a los judíos, y luego en la persona de Cristo. Entonces
llegó un punto donde dices, espérame, si hay un Dios, y ese Dios es Jesucristo, ese Dios es el ser trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que la Biblia testifica. Pero a lo que voy es que cuando crees, tienes que ir perfeccionando tu credo hasta decir, ok, sí existe un Dios, pero ¿y quién es? O sea, habrá gente que dice, sí existe un Dios, como se llame. No, sí existe un Dios, y es el creador, es el sustentador, y se llama así. Pero ¿cómo llegas a ese punto? Bueno, lo mismo en los que estamos en la fe, los que estamos en esta salvación tan grande, tenemos que entender que una vez que hemos creído y que están las evidencias de que creemos, como puede ser echar fuera demonios, profetizar, hacer milagros, es una de las evidencias de fe, que el solo mantenerte en fe, si no lleva tu fe a que tú busques siempre la voluntad del Padre, y solo lleva tu fe a que le llames Señor al que es el Señor, no fue suficiente. No fue suficiente. Y a mí en ese aspecto me llama mucho la atención lo que Pedro dice, que añadida vuestra fe y virtud a la virtud dominio propio, conocimiento, y todo lo que dice ahí, segunda de Pedro 1. Porque es una finalidad. Fíjate, ayer compartíamos con los varones, y decíamos con los varones que el hombre de Dios tiene que ser perfecto, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. En teoría, el hombre de Dios es perfecto, en teoría. Pero Pablo dice que la finalidad de las Escrituras es que el hombre de Dios sea, o sea, no lo es, pero sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Entonces nosotros tenemos que pensar cuán importante es que en este caminar con que llevamos como cristianos, y tenemos que tener la benignidad para decir amén, somos cristianos, somos pueblo de Dios por la fe, por la misericordia, y entender que habrá pruebas de nuestra vida que precisamente mostrarán que eso es verdadero. Así es. Que eso es genuino. Como el ataque, insisto, que se ha hecho ahora con las Olimpiadas, atacan al verdadero, al genuino, no atacan a otro. Entonces, insisto, y no quiero que los ataquen, pero es una muestra más de que estamos en el verdadero. Pero tú y yo, que nos decimos cristianos, que somos cristianos, que somos hermanos en la fe, si es que nos hemos arrepentido, reconocemos la naturaleza de Cristo, sabemos que Él es quien dice ser y le creemos, eso nos hace hijos de Dios por la fe. Bueno, esos hijos de Dios mediante la fe tienen que mantenerse así, haciendo la voluntad del Padre, porque de hecho un hijo tiene que buscar hacer la voluntad de su Padre. Venga tu reino, Padre nuestro, y hágase tu voluntad. Los hijos procuran la voluntad del Padre, y los hijos del diablo, pues la voluntad del diablo, ¿verdad? Pero de su papá, Jesús lo dijo. Pero ese es el punto, Paz, que no estamos dando algo por hecho, sino estamos instando al pueblo a decir, a ver, hermano, a ver, hermanita, que te congregas, hermanito, que te congregas, qué bueno que tienes fe, mira que Padre Dios sanó, mira que Padre Dios echó fuera demonios a través de tu vida, qué lindo. Pero todo eso es gracia de Dios para decirte, estás en el correcto, estás en el indicado, pero tienes que buscar mi voluntad siempre. ¿Por qué? Porque no es el que me diga Señor, Señor, y no es el que me muestre que tiene fe, sino aquel que teniendo fe y diciéndome Señor, realmente está bajo mi señorío, está bajo mi voluntad. Y eso, Paz, es una distancia en el camino, porque va a decir, no, pues que a mí Cristo me encontró a los 40 o a los 50, o alguien va a decir, no, pues ya casi para. Bueno, pues aún en tu caminar, el resto que te queda de vida, tienes que mostrar que tu fe es genuinamente en Él y que tú quieres su voluntad.
te llevará a Dios a un punto donde dices, o es mi voluntad o la del Señor. Así es. Porque Jesús vivió muy poco, vivió 33 años. Pero ya en el huerto de Getsemaní tuvo que decir, Señor, tu voluntad es esta y no puedo aceptar otra. Así es. En estos días una jovencita de la iglesia me confesaba que Dios le mostraba que ella podía dar su vida por él, que muy seguramente ella podía terminar como un mártir, a lo mejor como misionera en algún lugar, y que murió por Cristo. Y yo no descarto esa posibilidad. Y a lo mejor vas a decir, oye, pero ¿será tu etapa temprana? ¿O será que te tocará vivir tiempos difíciles de lo que viene? No lo sabemos. Lo único que sabemos es que ella, después de un ayuno, Dios le hizo dar ese sentir. Y yo le decía, bueno, puede ser. Y si fuese así, la persona tiene que decir, oye, mi voluntad o la del Señor. Porque unos honran a Dios en el cómo viven, la gran mayoría, pero otros, aparte del cómo viven, el cómo mueren. ¿Te acuerdas cuando hablando Juan decía de que con qué muerte habían de glorificar al Señor? Ah, sí. No solamente es relevante cómo vives para Cristo, sino cómo mueres para Cristo. Y hay gente que morirá en un sillón o morirá en una cama de hospital y en paz con Dios, y habrá gente que morirá con violencia por causa del Señor. Y gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios se hace y se quiere, se anhela y se procura en los que son del Señor. Así es. Entonces esto nos pudiera hacer reflexionar de muchas cosas, pues. Así es. Pero siempre diciendo, el camino no es un camino ya terminado, concluido. Ya acepté a Cristo, ya estoy esperando nomás que venga. No, hermano, hay que caminar en él. Y hay que exponerte a la lluvia, y hay que exponerte a que de repente se hagan corrientes de agua, y que de repente venga todavía aparte vientos, y todavía mantenerte firme sobre la roca, sabiendo que Él ha sido tu Señor y que nadie más que Él. Fíjate que a mí me causa mucho no conflicto, pero mucho muy sensible cuando un discípulo de Juan tiene que entender que su llamado no es a ser discípulo de Juan, sino a ser discípulo de Cristo. Y como en muchas ocasiones nos vemos, entre comillas, decepcionados para llegar a decir, solo el Señor. Y no es de meritar a otros, porque hay vidas que han sido muy valiosas para nosotros. Claro. Pero es llegar a un punto de decir, es que nadie puede tener el alcance que tiene el Señor en mi vida. Y eso Dios, para demostrártelo, te tendrá que pasar por momentos donde parece que estás solo, pero no estás solo, el Señor está. Y también te rodea de pueblo, pero ¿qué pasa si ese pueblo del que te rodea mañana no te rodea? ¿Qué pasa si ese pueblo que siempre estuvo ahí por alguna razón no lo está? Y Dios solamente es mostrar, el único soy yo. Y a veces me temo mucho ese transitar para muchos o para algunos, porque que logremos ver a dónde Dios nos quiere llevar y cuán firme, cuán pura quiere hacer nuestra fe. Porque si recordamos a Pedro dijo, Señor, aunque todos te nieguen, yo no. Y ándale. Le vino el conflicto para ver si era cierto lo que estaba diciendo. Y a veces nos llega primero los que primero hablamos, ¿verdad? Nos llega primero los que primero estamos firmes, creemos estar firmes. Entonces dice la Escritura, pues mira que no caigas por. Y pues todo esto no es para que desmayemos, sino para que nos afirmemos en el Señor. Sí, definitivamente creo que es la misma determinación en el Señor
porque él todo parece indicar que hay una evidencia de un conflicto de voluntad al final, en el Getsemaní. Y finalmente el Señor Jesús determina, hágase tu voluntad, no la mía, ¿no? O sea, como siempre está latente. Siempre está la oportunidad de nuestra voluntad. De nuestra voluntad. Siempre está. Y cada día debemos determinar. Yo creo que por eso es importante. Parte de la oración que debiéramos tener todo cristiano diariamente es: Señor, ayúdame a someter mi voluntad hoy. Porque cuántas situaciones vamos a enfrentar, cuántas decisiones vamos a tomar en este día. Y un temor reverente puede llevarnos a: Señor, no quiero tomar ninguna decisión fuera de ti. Y una evidencia de eso es siempre estar a los pies del Señor, ¿no? Preguntando en cada situación, en cada problema que suceda o que se presente, siempre buscar la voluntad del Señor, y es una manera de estar sometidos al Señor. Y en muchas ocasiones va a suceder que a veces la voluntad de Dios pues contrasta mucho con lo que nosotros deseamos y queremos, porque a veces lo que se va a requerir es obediencia absoluta en el Señor, confianza en el Señor, aun cuando no entendamos las circunstancias, aun cuando no comprendamos lo que está sucediendo. Esa es una manera de someter nuestra voluntad al Señor, y vamos a necesitar ser obedientes. Ser obedientes en todas las cosas. Quizás por eso se crea un conflicto, ¿verdad?, entre ceder nuestra voluntad, porque siempre uno busca la manera de sufrir lo menos posible. Nadie quiere sufrir. Evidentemente tampoco andamos buscando las tragedias, pero qué hermoso es tener claro eso, ¿no? Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Cada día, enséñame a hacer tu voluntad, a caminar en tu voluntad, a hacer tu voluntad. Sí, definitivamente. O sea, es el llamado a nosotros, pero como que no nos damos cuenta al principio. Como que no nos damos cuenta que esto se trata de vivir bajo la voluntad de Dios. Definitivamente. Me gustó mucho la frase que leí al principio: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién es el que realmente está sometido al Señor? ¿Quién es el que realmente va a entrar al reino de los cielos? Pues el que ya hace la voluntad del Dios de los cielos. Y ese es el punto, que estamos en esta tierra, estamos en este siglo. Cuando la Biblia habla de siglo, no habla de 100 años, sino habla la temporalidad en que el hombre hace y deshace. Y el fin de siglo será cuando el hombre termine de prodigar todo lo que se le ha dado, y entre el reino celestial, entre el día del Señor, el gobierno del Señor, que Apocalipsis lo revela como el milenio. Pero a manera de mientras, ¿cómo hoy en día un grupo de personas que estamos en el día del hombre, hay que recordar eso, estamos en el día del hombre, dice que al hombre se le dijo que serán tus años 120, serán tus días 120, y hemos explicado aquí que muy seguramente esos 120 años son años jubilares, años de jubileo, que son cada 50 años. Y si realmente eso fuese así, pues 120 por 50 son 6,000. Y nosotros estamos muy cerca de los 6,000 años del hombre en la tierra, de Adán para acá. Y entonces esos 6,000 años es el tiempo para hacer que hagas lo que quieras, hombre. Pero viene mi día. Viene el día 7, viene el milenio, donde tú no vas a hacer lo que tú quieres, donde yo voy a hacer lo que yo quiero. Pero ¿cómo puede ser posible que en este periodo del tiempo del hombre
haya un pueblo, haya seres humanos que ya no quieren hacer su voluntad. Ya quieren vivir el reino. Señor, ya no quiero mi voluntad, ya me cansé porque fallo, porque he dañado, porque me he dañado. Lo que no quiero hago y lo que debo hacer no lo hago. Exacto. Pero fíjate cuán importante, porque alguien diría, no, ahorita vive tu vida. Ya después vemos, no. El que quiere entrar al reino de los cielos, desde ahorita empieza a buscar la voluntad de los cielos, del Dios de los cielos. Desde ahorita. Y cuando aceptamos a Cristo, empezamos el camino de la voluntad de Dios. El camino, y que a final de cuentas dice, la voluntad de mi Padre es que ninguno se pierda. La voluntad de mi Padre es vuestra santificación. La voluntad de mi Padre, siempre la voluntad, hasta introducirnos al reino celestial. En una fe que se mantiene, que es firme, que permanece contra todos los vaivenes que tiene el cristiano. Por cierto, si no ha visto la película o no ha leído el libro, está en libro, está en película, está en YouTube. Vea la película del progreso del peregrino, que de alguna manera relata hacia dónde nos quiere llevar el Señor. Nos dicen aquí, bueno, que salvación es vida eterna, en parte salvación es vida eterna, sí. También nos dicen, Dios es el gran yo soy, el único que nunca nos falla. Bendiciones, hermanos, que el amor de Dios esté con cada uno, y Él dé su amor y respuesta a todo lo que necesitamos. Sí, gracias. También nuestra hermana Norma Rosales dice, bendecido día, Pastor Paz Joel. Amén. Agradecemos a Dios por sus vidas y por compartir palabra, que es nuestro mejor alimento. Linda Duarte también dice, gracias por compartir su palabra. Eunice Leos dice, bonito día, pastores, que Dios les siga dando palabra para compartir a los que buscamos el pan diario. Bueno, gracias a Dios que se busca el pan diario. Y bueno, algunos otros también están comentando, están testificando. Pero si algo nos pudiéramos quedar, pues estamos cerca de concluir de esto. ¿Eres cristiano? ¿Tienes fe? ¿Tienes una fe? Nos alegra mucho. Sigue adelante. Sigue adelante de tal forma que tu fe te lleve a someter tu voluntad total al Señor. Porque Jesús también lo tuvo que hacer. Estando en el huerto de Getsemaní, viendo el panorama, viendo lo que se venía, a muy corta edad, Señor, si es posible que pase de mí esta copa sin que yo la beba, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando buscamos realmente su voluntad, pues Él es glorificado. Así es. Él es exaltado. Y de hecho, nuestro Señor Jesucristo hizo la voluntad. Así es. El que hizo la voluntad del Padre es el Hijo. Nosotros andamos en esa voluntad hecha. A eso le llamamos hacer tu voluntad. Andar en la voluntad hecha de nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Si para alguien preguntara, ¿y cómo puedo conocer la voluntad? Vea la voluntad andante. Jesús. Jesucristo mismo. Esa es la referencia de la voluntad. Y segundo, lean las Escrituras. Puede leer el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ayer lo platicaba con los varones. Pero sépase que usted y yo estamos en la dispensación, si se le puede llamar así, de Jesucristo. El Verbo hecho carne, que cumplió toda la ley, sin mancha, sin pecado, y que hoy el pecado de la humanidad sería rechazar a aquel que hizo la voluntad de Dios. Porque esta es la condenación, dice que la luz vino al mundo. Esa luz es Jesús. Y amar más las tinieblas que la luz, esa sería la perdición. Así es. O no conocer que Él es el quien dice ser, porque si no conoces que yo soy, dice, en vuestros pecados moriréis. Estoy hablando en español antiguo, ¿verdad? Pero Jesús decía, el pecado de la humanidad es rechazar a Jesús, que abiertamente
en la inauguración de estos Juegos Olímpicos, pues se mostró un rechazo a su persona y una bienvenida a otro personaje, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿y nosotros que somos cristianos, nosotros que invocamos el nombre, nosotros que somos hijos e hijas de Dios, estamos viviendo bajo su voluntad? ¿O todavía usted sigue haciendo su voluntad? Esa sería una pregunta personal, interna. Porque es real, porque real, aquí el Señor está hablando de personas que, o sea, en pocas palabras está diciendo, no anduvieron en mi voluntad, por eso no los conozco. Sí. O sea, ¿cómo es posible? Sí. Entonces eso da pauta a entender que siempre debe tener nuestro corazón, y hace rato mencionabas, digamos, preguntarle al Señor si andamos en su voluntad, porque podemos pensar como ellos, ¿no? Que estaban haciendo la voluntad de Dios por el simple hecho. Bueno, acuérdate de Pablo, que creía su deber perseguir a los llamados cristianos, a los del camino. En ese entonces no se les conocía como cristianos, sino se les conocía a los del camino. Perseguía yo este camino. Y él pensaba que andaba haciendo la voluntad hasta que se topó y le dijeron, pues no, de hecho vas en sentido contrario, dijo. Sí. Y ahí es donde uno tiene oportunidad. Ok. Ahora, todos nosotros, hermanos, nos equivocamos, todos nosotros cometemos errores, pero todos nosotros tenemos la oportunidad de enmendar y volvernos a la voluntad de Dios. Amén. Y someternos a la voluntad de Dios. Así es. Los problemas comienzan cuando anteponemos nuestra voluntad. Cuando pensamos que la voluntad de Dios es un parecer, y no. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Y es que hay una gran diferencia entre trabajar para Dios o trabajar en Dios. Creo que eso difiere mucho. Y si lo digo de otra manera, Dios trabajando en nosotros, a través de nosotros. Amén. Exacto. Son diferencias muy grandes. Sí, son palabras que se parecen, pero no, distan mucho. Hay una distancia y no es lo que hacemos para Dios, sino lo que hacemos en Él, y eso implica hacer su voluntad, hacerlo en su voluntad. Y entonces el servicio a Dios bajo nuestra propia voluntad, pues evidentemente da lugar a que nosotros construyamos una vida muy superficial en conceptos. Déjame le pago aquí. A lo mejor con conceptos, pero no una realidad en nuestro corazón. Es lo que genera hacer la voluntad de Dios. Dice nuestra hermana Nora Duarte: Pastor Román, Dios los bendiga grandemente, doy toda la gloria a Dios por su misericordia y paciencia para con mi familia, amén. Pero también no quiero dejar pasar el agradecerles por su intercesión. La semana pasada que oraban por las peticiones, ¿te acuerdas que estábamos ahí turnándonos? Sí, claro. Dice: por las peticiones, el pastor Joel oró por mi hijo y en ella pedía al Señor guardara la vida de mi hijo en cualquier accidente y reprendía el espíritu de muerte. Y el domingo el Señor guardó su vida y le dio otra oportunidad. La oración del justo puede mucho. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Sí, claro, gracias a Dios, hermana, que guardó a su hijo, que lo libró y que pues el Señor atiende, ¿verdad?, la oración. Es muy importante que nos demos cuenta que ya no vamos a hablar hoy de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, y muchas cosas más, pero lo que sí podemos decir es que de verdad somos llamados a vivir en su voluntad, y que en la gran mayoría de los casos ni siquiera sabemos cuál es esa voluntad. Sí. Y en la mayoría de los casos pensamos que el hecho de ir, asistir, haber aceptado, lo cual es bueno, hermanos, es bueno. Definitivamente. Pensamos que eso es hacer la voluntad. Que ya está la voluntad, pero no es así. Y vuelvo a insistir, no es de meditar, no, sino que reflexionemos. Es decir, esto yo lo agarro para mí.
Y yo espero que tú lo hagas para ti, Ricardo, y los que están conectados. No, a ver, para mí, yo no llevo esto al juicio a alguien más. Esto es algo que me hace temblar a mí. Que yo sé que el río le va a pegar al hermano fulanito, a la hermana fulanita, a la lluvia le va a pegar a este, le va a pegar a aquel. No, pero me va a pegar a mí. Me va a pegar a mis hijos el río, le va a pegar a mi esposa, a la iglesia, le va a pegar. Exacto. Y yo digo, Señor, que estemos de pie. No para demostrarle nada a nadie, sino para verdaderamente estar sobre la roca que es Jesús. Amén. Gloria a Dios. Así es. Porque pues no es demostración de nada, ¿verdad? Dice Chuyín, gracias por sus sabios consejos. Se basan en la palabra de Dios y oren por nosotros para que nuestra fe no decaiga. Amén. Amén. Pues sí, Chuyín, gracias a Dios. Pues miren, ya se ha ido el tiempo. Hemos estado comentando la palabra. Insistimos, pues es de lunes a viernes, aunque el día de ayer por cuestiones técnicos, así de plano, en las dos áreas hay 1, 2, 3, 4, vamos a decir 5 áreas aquí. Y en las dos áreas donde se transmite, en la cabina de transmisión y aquí, pues por un tema pues de la tormenta, algo así, estábamos sin iluminación, solamente no había iluminación. Todos los aparatos prendidos, pero no teníamos luz, entonces cómo transmitir. Por eso pedimos disculpas, ayer no estuvimos al aire en Nueva Son, pero la idea es estar de lunes a viernes siempre. Y pues contentos, agradecidos. Ya, Ricardo, vámonos. Tadeo, ¿listo? Vámonos. Pues nos tenemos que ir. Gracias, Pastor Joel. Gloria a Dios por los testimonios. Gloria a Dios por los que pues estaban ahí atentos a la palabra. Y pues temamos delante de Dios, humillemos nuestros corazones al Señor. Y que pues realmente vivamos bajo su voluntad. Así es. Es el llamado de Dios para los hijos. ¿Por qué? Porque para entrar en el reino de los cielos hay que amar la voluntad del Dios de los cielos y estar en ella. Amén. Bendiciones para todos, muy buenos días, gracias, hasta la próxima.